Buenas, buenas, hola, bienvenidos. Vamos a arrancar el vivo de hoy. Voy a invitar a Martín. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Debo. Buenas, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Avísenme si se escucha bien. Hola, despertar, mi hermano. Ahí se está viendo Martín, pero ya ni idea. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están llegando el fin de semana? Hola, Tele. Avísenme si me escuchan bien. Acá estoy hablando con Martín, dice que no le aparece en la invitación. Vamos ahora probando. Estamos probando a ver si se puede venir. ¿Se escuchan bajo? A ver. Vamos a probar sin esto. A ver. Ahí cómo me escuchan. Ahí está mejor. Ahí está. Ahora está mejor. Voy a probar ahora. Gracias. A ver ahora. Ahí me escuchan mejor. Hola, hola. Estamos probando por ahora el audio. Ahí me escuchan mejor. Ahí probé con estos auriculares. A ver ahora. Creo que ahí llegó Martín también. Ah, excelente, buenísimo, gracias. Ahora sí. Buenas. Buenas, ¿Cómo le va? ¿Todo ¿qué bien? dice, maestro? Tenía problemitas con audio, pero ya lo Sí, solucionamos. te estaba escuchando, te estaba escuchando. Sí, y encima cuando entré te mandé la invitación, pero sabés que no te llegaba. Cosas de la tecnología. Sí, como siempre. Yo le digo termología, pues te hacen calentar, ¿viste? Tal cual, termología. Claro. Volvemos al principio de siempre. ¿No anda? Bueno, Y con la pegarle la compu. J, un chancletazo. Yo soy de esa época que cuando el Sí, televisor no sí, enganchaba el canal era al costado. tal cual. O esto de la antena, ¿no? La antena, para Claro. ver si te movió la antena, si te colgó alguien. Bueno, también estaba me acuerdo que había una botellita con arena y la antena que Sí, eran dos orejas de conejo, digamos. claro, Este, bueno, en fin. claro, Era total. el método de Thor, a los golpes era. El método de Thor, tal cual, tal cual. ¿Se escucha bien lo mío? ¿Me escuchan Yo bien? te escucho perfecto, no Perfecto, sé listo. cómo lo escuchan ustedes, díganme si nos escuchan bien, Si me a ven Martín. mal, es porque soy yo. No, si nos ven mal así ojeroso, más porque somos nosotros somos reales, claro. Exactamente. Es que se está viendo bien. Claro, tal cual. Si se asustan está bien. No, Tal la cual. idea no es asustarlos, es entretenerlos un poco, ¿no? Esto es una charla de amigos, porque más que nada somos amigos, somos colegas, y bueno, gracias por estar acá en este vivo que planeamos así, ¿no? Como va surgiendo. Exactamente. Bueno, el agradecido soy yo, no por una cuestión de formalidades, sino porque es realmente así. Si no, creo que ninguno de los dos estaríamos acá.
Es algo que se hace por placer, por disfrute, por compartir. Pero lo bueno de esto es que no solamente podemos compartir nosotros dos, sino que podemos compartir con un montón de otras personas. Y esas otras personas también pueden compartir con nosotros. Entonces, eso realmente tiene un valor incalculable. Total. Que da la tecnología, creo yo, bien utilizada, más allá de que sea con nosotros dos ahora. Tal cual, tal cual. Así que, tal cual, ese es el espíritu de hacer esto, ¿no? Disfrutarlo, básicamente. Claro, claro que sí. No hay muchos espacios donde se puedan hablar estos temas. Por suerte cada vez hay más gente interesada, más gente despertando. Mm. Y eso es fundamental. Y creo que, bueno, darnos este rato no tiene precio. No tiene precio. Totalmente, totalmente. Así que, por ese lado, bueno, buenísimo. Bienvenidos. Bienvenido Martín, bienvenido a todos los que están acá, están uniendo. Eh, Básicamente, me gustaría como empezar yo a preguntarte algo. Uy, bueno, Sí, con todo ya me gusto. cansé porque a veces no tenemos tiempo, pasan cosas en el medio, pero lo importante. Es verdad. Hace poco lanzaste un mazo, ¿no? Es un mazo de cartas, es en formato de mazo de cartas como naipes, sobre el Java Mal. Sí, Por señor. favor, si tenés un ejemplar, me gustaría verlo y que lo usemos, ¿no? Si es Sí, lo que sentís sí, que sí. puede hacerse. Pero Espérate, acá está, mirá. ¿cómo viene eso? Es- Mira, Esto viene en una caja, pero sí. este sería el unboxing, digamos. Ah, me muero. Ya va a llegar. Y acá, bueno, tiene Sí, tres cartitas, este, más la presentación, que más o sí, menos traen un poquito de el objetivo, cómo utilizarlo, de qué es el Javamal. Bueno, tienen su respectivo dorso, que es distinto al de las otras para que uno los pueda identificar más fácil, ¿no? claro. Cuando, es la típica de cuando jugabas al truco que te aparecían el comodín y cosas que no iban. Tal cual. Las cartas que Entonces, sean dobles o vos que de tengas como atrás te das identificación. cuenta que no va. Claro. Esto también Genial. tiene. Entonces, esas cartas son de explicación. Ah, mira, tiene un QR. Claro, exactamente. El que lo ve y después sabrá a dónde va esto. Eh, es cómo usarlas, una sugerencia, en donde Sí, sinceramente no hay algo preestablecido. Eso es lo que más me motivó a esto, que desarrollar la creatividad de cada uno, que cada uno lo use como lo sienta. Si quiere sacar 10 cartas, que saque 10 cartas. No hay, es es como como muy uno lo sienta, intuitivo. totalmente. Después, bueno, un poquito orientarlo de qué es el Javamal, para aquel que no sepa. Y después, bueno, un poquito el objetivo de por qué este mazo. Que, bueno, y después, obviamente, las cartitas en sí mismas, ¿no? Que después vamos a sacar algo. Eh, el Javamal yo siempre lo explico, y cualquiera que esté metido en la mitología nórdica se va a agarrar la cabeza y va a decir, ¿qué está diciendo? Por eso lo digo. Tal cual, tal Es, cual. yo lo defino como una especie de el Martín Fierro, pero nórdico, para darlo a entender rápido. En realidad no tiene nada que ver, pero para entendernos fácil y rápido es como muy expeditivo y muy fácil. Y es real, porque este, es, son consejos y contiene mucha sabiduría que Odín dejó para el hombre en general, no como género, sino como especie. En donde habla de cómo el Javamal tiene una estructura que está dividido en tres partes. Yo me basé en la primera parte, que es justamente donde da los consejos. Después tiene otra parte, el runatal, que habla justamente de las runas. Hay otra parte que habla de conjuros, que bueno, hay que saber leerlos porque es información extremadamente encriptada. Eh, Totalmente. Utilizan muchísimo los famosos Kenningars,
que, bueno, son metáforas que uno las lee y dice, ¿qué me está hablando Yoda? Claro, tal cual. Y realmente tiene un poco de eso porque Yoda tiene mucha sabiduría para comunicar Total. y lo comunica de esa forma. Yo creo que es más, se habrán basado un poco en esto para desarrollar el personaje, Sí. porque deja muchas enseñanzas y hay veces que tenés mensajes que son muy simples, vos lo lees Mm, y parece como muy obvio, mm, pero en realidad cuando lo empezás a analizar y lo empezás a profundizar un poco, tiene muchísimos mensajes más mm. y una profundidad muy grande que te diría que hasta uno le pone el límite porque Claro, podés ir podemos muy, muy estar a fondo. tal cual, tal cual. Bueno, este es el gran tema de quizás un poco la cultura nórdica, ¿no? Más allá de que nos podemos acercar por medio de las runas o por medio de los mitos, las historias, ¿no? Esto de la mitología. Y eso es como que nos llama mucho la atención a muchos, ¿no? Porque esto del idioma simbólico, o por ahí ver, no sé, gente que me dice, bueno, pero yo no conozco nada de la cultura nórdica, pero sin embargo soy atraído por eso. Bueno, ahí va un poco el objetivo del mazo también, que de repente vos podés sacar una así, no sé ni qué salió. Claro. A ver qué eh, salió. ¿Qué salió? A ver. no sé, a ver, vos lees, yo no leo de acá. En realidad yo lo estoy leyendo al revés, Bueno, así que mejor si lo lees vos y nos contás. gratitud, mira vos. Al hombre le sobran los rebalos soberbios, con poco, con poco se gana agrado. Con un pan compartido y un jarro común hice un íntimo amigo. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Tal cual, qué mejor ejemplo de gratitud que La, compartir algo con alguien. la clava siempre al ángulo, siempre. Eh, Hola, pero ¿cómo justamente, están? bueno, mirá, tienen una interpretación en castellano, que por supuesto esto Sí, fue escrito en Old Norse, o sea, en noruego antiguo, que está ahí sí. abajo. Ahí Ah, abajo genial, está el espectacular. idioma original, con una ilustración del señor, una sutileza. Y, Hermoso. y arriba una interpretación con, esto sí se lo incorporé yo, que es como un título como Claro. para cerrar un concepto un poco, ¿no? Pero no hace falta que uno sepa mitología o que con No, saber leer castellano alcanza. tal cual. Eh, y yo intenté mantener las métricas, me basé en otras traducciones, por supuesto no la hice yo de cero, pero unas cositas apenitas sí en algunos lados toqué, para darle un sutil porteñazo, Claro, muy total. poquito. Eh, pero la idea de esto es justamente eso, que esté al alcance de, que fue lo que me surgió a mí. Me parecía que había mucha sabiduría contenida en un libro y me parecía una picardía que quede ahí, porque es muy difícil aplicarlo al día a día, vos no lo memorizás. Tal A mí no me cual. gusta memorizar. Y digo, ¿cómo una persona podría aplicar esto? Porque el Java habla de la amistad, como acaban de ver, habla de la traición, habla de cómo proceder con los demás, habla de la honestidad, habla de la gratitud, cómo proceder en una fiesta, no sé. Claro, Eh, eh, claro, pero consejos muy, muy profundos. tal Entonces cual. digo, para el tiempo que hoy corre, me parece que sería muy interesante poder aplicarlo. Exacto. Eh, yo veo que hay algunos oráculos que son de querubines, ángeles, o de piedras, o que no los estoy criticando, digo, Sí, que me parecen bien. sí. Digo, ¿cómo puede ser Pero que la hoy variedad. no está? Claro, acá nos falta alguien. ¿Dónde está Odín? Ahí Y nos puso, nos están saludando y puso Pam Carrizo, qué hermoso trabajo. gracias, gracias. Sí, bueno, una cosa que no mostré es que estas
tienen un dorso distinto. Claro. O Y sea, yo las le intenté frases. dar, bueno, ahí hay muchos mensajes, Sí, pero intenté representar el ojo de Odín, de alguna manera acá, eh, a mi forma de verlo, ¿eh? No está basado en nada histórico. claro, es tu Sí, versión. ¿Está es bien? mi versión, pero intenté hacer una versión más andina, o sea, más relacionada con nuestra región. Tal cual, tal cual, Eh, tal cual. Acá dice Witsar 217, te felicito, increíble trabajo. bueno, muchas Sigan, gracias. sigan, sigan. Obvio, está No, hermosísimo. lo importante es, eh, no importa el mensajero acá. Yo siempre les agradezco a todos los que adquieren el mazo y demás por permitirme ser el mensajero de Odín. Pero acá lo importante es el mensaje. Y el mensaje son 71 mensajes que hay acá. Eh, que bueno, lo puedan utilizar para, muchas veces uno tiene incertidumbres, Mm, o no sabe para dónde arrancar y esto con muy poco te resuelve muchísimo. tal Eh, cual, tal cual. eh, Me parecía que era piola por ahí y también, a ver, yo no lo cuento mucho porque me interesa el perfil más humilde, el perfil más bajo. Pero lo tengo que decir, Mm, esto, con todo el orgullo del mundo, esto no existe en ningún lugar. No hay, exacto. No existe otro mazo que no sea ese. no, no, ni Es siquiera en otro único. idioma, Claro. que en breve ya me lo están pidiendo, bueno, lo estoy haciendo, Y bueno, sí, voy a mis lleva tiempos. tal cual. Porque en Eh, realidad el formato del Java mal, ¿no? O sea, para que nos vamos como en términos, ¿no? Como descriptivos, digamos que es como si fuera un papiro o se encontró escrito, digamos, eh, pero no está, digamos, diversificado. Hay como, bueno, estos textos o gente que por ahí lo reversionó, por eso también está traducido. Ya hay otra, ya hay como diferentes cosas que hay que lidiar antes de encontrarnos con eso. Primero la traducción, el idioma. Es un idioma muy distinto quizás al latino, por así decirlo, o al español o a la gente latina. Y segundo, que está lleno de símbolos. exacto. Entonces, necesitamos a alguien que nos dé como la versión que se entiende, la traducción, en este caso, que es tu trabajo, básicamente, y el trabajo de muchos de nosotros que traducimos estos mensajes, ¿no? Entonces, Exactamente. me parece impresionante, ¿no? O sea, me parece mágico, básicamente. Por eso todos estamos acá queriendo tener Es uno. mágico. Es mágico porque, te soy sincero, yo saqué así al azar y hablaba de la amistad y era justamente lo que habíamos dicho en la presentación. Eh, Ahí creo que recién, justo mientras vos hablabas, vi un comentario que preguntaba si se puede usar como oráculo. Sí, eso. Yo en las cartas, en esas cartas que yo mostraba de cómo usarlo y demás, lo dejo, lo deslizo indirectamente, como para, si alguien siente que lo quiere usar como oráculo, que lo utilice. No es algo simple porque, eh, por ejemplo, sacás tres, la típica, vamos a hacer de las nornas, ¿no? Ujú. Pasado, presente, futuro, vamos a suponer. Bueno, está en tu habilidad de poder entrelazar ese mensaje y darle una comunicación. Si empezás a tener conexión desde ese lado, funciona perfectamente como oráculo. Tal cual, Yo no lo propongo tal como cual. un oráculo, porque después me van a saltar a la yugular diciendo, ¿qué inventó? Claro, claro, tal cual. Ahora, si O alguien lo sea, todo, siente tal cual. y tiene la creatividad como para inclusive desarrollar tiradas con Es esto, pero excelente. bienvenido sea. Ahí puso Juan Carrizo, necesito ese oráculo poético. Tal cual, Claro, sí, perfectamente, sí, tal tal cual. cual. Incluso, yo sé que el año pasado, sí, el año pasado participé de una feria de oráculos virtual y pasaba esto. Hay un montón de oráculos. Quizás no solamente los que conocemos por las grandes editoriales, obviamente, porque Exacto. estamos en la época del marketing. Yo soy diseñador gráfico. Imagínate que la industria del marketing
cuando hay industria de marketing, hay un montón de cosas. Totalmente. Pero no todo lo que hay, no diría si es bueno o malo, yo diría, no es quizás lo que a vos o a nosotros nos resuene, Totalmente. ¿no? Porque hay gente como nosotros, somos emprendedores, esto sale a veces de nuestros bolsillos, para no decir siempre, Sí, sí. Bueno, ¿no? Y lleva un tiempo armar y crear algo así, ¿no? eh, Algo único. esto tardó porque, Una artesanía, eso hoy. bueno, exactamente. Exactamente. Es una joyita artesanal, pero no por eso en sí mismo, sino el desarrollo de cada una de las cosas que uno hace, porque Claro, no hay, ni siquiera lo hice pensando en si había un mercado o no, lo hice porque había que hacerlo. exacto, Eh, exactamente. había que hacerlo. Bueno, vamos a romper el chanchito, dijo. No había chanchito, así que hubo que inventarlo. Tal cual. Pero bueno, de a poquito se pudo hacer. Y a todo esto hice un trabajo, creo que de investigación extremadamente profundo en intentar encontrarlo, porque digo, no puede ser que no exista. Me parecía tan obvio que Claro, tenía que existir. Y digo, no puede ser que alguien no sé, sí criticar, lo estoy diciendo como mi razonamiento. claro. Alguien nórdico, para no mencionar un país puntual, no lo haya desarrollado. Me parecía raro. Después más o menos entendí el porqué. Pero la cuestión es que no existe. Entonces dije, bueno, con más razón hay que hacerlo. Este, o por ahí existe y yo no lo vi. Te digo que gasté unos cuantos kilómetros de scrolleo en la web. Total. Y no apareció. Y digamos, tengo una pregunta, ¿no? Más o menos. Si quieren preguntar lo que quieran, ¿eh? Se pueden aprovechar ahora a preguntarle a Martín sobre algo. Pero me viene esto de, bueno, la famosa pregunta, ¿no? Tipo, ¿cuánto tiempo más o menos te llevó poder plasmarlo ya, ¿no? O sea, desde el momento que empezó la investigación hasta que llegó hasta el momento de plasmarlo y sacarlo, ya como final, digamos. Primero el miedo de decir, che, ¿estás seguro, Martín? ¿Qué personaje tenés adentro, eh? Porque a mí se me ocurren muchas cosas todo el tiempo. Claro. Algunas son aplicables, otras son sumamente inaplicables. Entonces, yo a mi propia creatividad no le pongo ningún tipo de coto, la dejo correr y puede ser a veces cosas extremadamente pavas o tontas, quizás para muchos, y a veces cosas muy extrañas. Entonces, como esa parte mía, digo, está bueno dejarla ser porque no hay que reprimirse, bueno, yo la dejo ser. Entonces, anoto imaginariamente en la agenda de hojas de agua, lo anoto ahí y después, con la cabeza un poco más fría, lo analizo y digo, che, esto cualquiera. Esto está buenísimo. A ver, ¿por qué? Y empiezo como a ponerlo a prueba. Y así empezó el trabajo, como todos los procesos creativos empiezan en un punto que no sabes después dónde terminás. Pero el verdadero punto fue que yo tengo una edición del Javamal, un manual, manual no, que es de mano, es chiquita, es más o menos chica, Sí, el formato. sí. Entonces yo siempre empecé a pasar el libro y que quede en una hoja, a ver cuál era el mensaje. A partir de ahí empezó esto. Porque justamente digo, ¿cómo hago para saber cuál de todos estos mensajes es el que me quiere transmitir hoy? Bueno, obviamente uno va leyendo y te resuena. Y ahí empecé, y mira, desde que empecé, yo creo que en forma inconsciente, sumando el tiempo inconsciente más el consciente, y habrá sido un 3 años fácil. Claro, claro. 3 años fácil. La pandemia me ayudó y me complicó para ya decidirme a hacerlo. Claro. En lo personal también viví cosas muy fuertes y es como que un quiebre absoluto.
pero muy positivo. Es como todos los quiebres, al principio son bastante traumáticos, pero porque traen algo bueno atrás. Y bueno, ahí empecé a desarrollar uno por uno, un trabajo de, no sé, por ahí 15 minutos por semana. No tenía tiempo para... Un poquito cada día, claro. Exactamente. Y bueno, lo fui llevando, armarlo fue muy tedioso, pero porque además tenés que rechequear, que confirmar, y bueno, y todo un trabajo, un proceso, más con Todo el esto trabajo de que, edición. claro, porque tenés dos textos, o sea, no es que es Claro. uno, sino que este efectivamente tiene que ser este. Y bueno, no aprendí noruego antiguo, así todo, pero Claro. pero bueno, sí, un 3 años me habrá llevado. Lo loco es que cuando lo vi terminado, soy bastante exigente conmigo mismo, cosa que intento modificar todos los días. Por supuesto que lo primero que dije es, está hermoso, pero podría estar mejor. El ¿Viste? eterno, Esto se el eterno abandona, artista. esto no Claro. termina, se abandona. Y después me empecé a enamorar todos los días un poco más con esto. Claro, tal cual. Más que nada porque tengo un montón de ideas para esto, pero bueno, hay un contexto que no me impedía hacerlo de otra manera y si esperaba el momento iban a pasar 10 años más quizás. Entonces no, Exacto. ya está. Llegamos al punto donde tiene que salir, ya está. De hecho, esto yo lo tengo terminado desde noviembre y recién ahora lo saqué. Mirá. Tuvo en su periodo de como la semilla, Sí, ¿no? Que está ahí sí. hasta que ya está lista. De hecho, Acá dice, sistematizaste tu poetomancia. ¿Cómo? Perdona, no te escuché. Que sistematizaste tu poetomancia, acá nos dice Pam Sí. Carrizo. Total, esa es tu Ay, sí, mancia. sí, O sea, totalmente. justamente uno de los dones que también se dice, creo que, corregime si no es así, pero como que también se dice el Javamal, el discurso del Altísimo. Sí, eh, exactamente. Es los dichos de Hart. Que esto está incluido, para aquel que no sabe, está incluido en las edas poéticas, está en la Edad Mayor. Claro, Mm, espere. Acá. Yo tengo otra ahí edición más, está. pero bueno. Esta es una edición recomendable, está buena, la traducción además. Sí, Está la edad mayor y la edad menor. En la edad menor, la presencia del cristianismo se nota menos. porque era más antigua. O sea, Claro, la más alejada de todos los conceptos que después se empezaron a manipular, exactamente. vamos a decir. Todo aquel que quiera saber mitología nórdica, bueno, y acá. Acá está. Estos dos, Ahí está. piedras fundamentales. Bueno, ahí está contenido el Javamal, que realmente no se sabe bien exactamente la procedencia. No se sabe cuál, se Claro, estima, viste, más o menos para el siglo IX, por ahí, pero como que no lo especifica y tampoco quizá lo no, sepamos exactamente. yo igual intenté extraerme de eso, porque soy bastante jodido con esas cosas. Claro. Fui duramente al mensaje, y el mensaje funciona perfecto, listo, no se toca más nada. Tal cual, tal cual. ¿Cómo se llaman? Yo lo denominé como Javamal Cards, o cartas de Sí, Javamal, cartas, claro, exactamente. claro. Dentro de las Edas lo vas a encontrar como dijo Fer, los dichos del Altísimo, los discursos del Altísimo, y si no también como los dichos de Hart, Sí, que está relacionado con Odín. exactamente. Woden,
tiene tantos nombres. Oski, Sí. por ejemplo. Oski, Mirá vos, Os, Oski, sí, sí. Oski está relacionado con el que cumple los deseos. mirá vos, como un genio, como una especie de genio. Como un Papá Noel. ¿Eh? ¿Saben, chicos, que Papá Noel es Odín? ¿Sí? Identificando Digo, imagen, ¿no? claro. ¿Dónde fueron pidiendo prestado el marketing? Yo, obviamente. Sí, y tiene alguna relación con alguna runa por ahí eso. Pero ya es como muy personal esa visión mía. Eh, pero sí, Oski es uno de los tantos nombres y estaba relacionado con eso, con el que cumple los deseos. Mirá vos. Sí, muy interesante. Creo que A mí son me los gusta, nombres, sí, claro, que cada nombre de Odín tiene como una historia aparte. no, Hay que tremendo. ver en qué momento de Odín uno se topa a veces, ¿no? Porque hay versiones más antiguas y versiones más modernas, también dentro de la cultura, ¿no? Entonces también es como que no es siempre igual ese Dios. Y justo tiene un montón de nombres, un montón de facetas, y bueno, ahí está, ¿no? Porque es, unas facetas, otros nos resuenan, ¿no? Y acá dice, además en el Javamal también Odín explica cómo se alcanzó las runas, obviamente. Sí, claro, es lo que explicaba al principio, que está dividido como en tres partes el Mm. Javamal. Y en el runatal, que es la última parte, habla sobre las runas y sí, exactamente, explica cómo llegó a ellas. Que de hecho me da pie para comentarles algo que siempre les recomiendo para aquel que lo vaya adquiriendo, Sí, que esto viene en una caja, en donde viene el mazo y viene la bolsita portadora, ¿no? Viene por separado. Lo que yo les recomiendo es dejarlo colgado, así, de algún lugar. Si puede ser de un árbol, mejor, lo que pasa es que queda a la intemperie. Eh, pero si puede quedar colgado al menos 9 días, es muy interesante para reproducir justamente que el conocimiento y la energía de Odín las interpele. ya está. Ya lo voy a buscar. Cruzo la pantalla, me meto y agarro una. Aguantó una semana, Para meterse una aguantó una pam. semana. Claro, claro. La semana que viene ya va a ser bien. Tal Sí, cual. Impresionante. totalmente. Eh, Impresionante. eh, pero bueno, igual lo de Odín es muy llamativo porque es muy llamativo, no, muy interesante. Más allá de la cantidad de nombres que tiene, eh, tradicionales es Odín, pero previamente Woden o Wotan o tantos otros, que ese ya viene más de la parte continental, precisamente de Dinamarca, de lo que conocemos como Dinamarca, que Mm. antiguamente Dinamarca era todo. La tienen media silenciada Dinamarca, no sé por qué. Justamente, porque es donde más. Es como que mientras más antiguo podamos tener información, más real es. El tema es que Exacto. no todo está, no toda la información está disponible. Bueno, es que hay Y un más con la cultura concepto nórdica. bastante errado en muchos, los entiendo, no estoy condenando a nadie, acá no se condena a nadie de nada, No, estamos cambiando figuritas para mejorarnos, nada más. claro, te la tengo, esta no, esta mejor, claro. Es eso, es eso. Es Pero encontrar las llaves. Odín en realidad tiene un origen continental, o sea, viene de la parte germánica de Dinamarca, porque Alemania era Dinamarca también. Sí, Incluso Inglaterra, pero bueno, no te lo van a decir en ningún lado eso. El tema es que tuvo un origen, o sea, los germanos son los abuelos de los vikingos. exacto. Ahí empezó todo. Después se fueron hacia la parte escandinava y se mezclaron con los esquimales de alguna manera. Pero con los años, cuando, este, cuando empezaron a emigrar de vuelta de la parte continental hacia la parte de la
península, justamente por los saqueos y demás, empezaron a escuchar el nombre de Odín y lo empezaron a llevar. Pero ahí estaba Frey, Freya, Tyr. Odín no estaba, Odín no Claro, existía. Y fue en Escandinavia que tomó el nombre de Odín, que es la deformación de Woden, o sea, con doble B, Woden, o Wotan, Wotan, Woden, Oden, Odin, tal cual, tal estaba cual. por ahí. Tal cual. Es como Eh, si fuera esto de escuchar, por eso es muy importante saber que estas culturas eran orales, que ellas mismas se comunicaban a través de esto, de cuentos, de decirlo, de contarlo así en vivo, ¿no? Esto del orador o el trovador también simbolizaba a Odín, ¿no? Como dios de la poesía, ¿no? Porque lo estoy recitando, lo estoy diciendo, entonces escuchaba, ¿no? Wodan, Woden, Odin, todo es como que ese vocablo se fue como repitiendo y se escuchó así, después es como que se deformó o digamos, se tradujo, vamos a decir, en diferentes idiomas, como si fueran los dialectos, ¿vieron? exacto. Todos hablamos en dialectos, esto es como lo mismo, por eso hay tantos nombres o tantas formas de verlo, ¿no? Y como Bueno, decís vos, el paso del tiempo. el paso del tiempo, a las runas le pasó lo mismo. Las Claro, runas fueron, a medida que iban pasando por los distintos pueblos, iban tomando distintos significados. De ahí que hay tantos futarks. tal cual. Eh, porque en cada lugar le hacían como una reinterpretación. Es como, no sé, el castellano en Eso. Sudamérica. Eh, Acá hablamos con un acento, con unas palabras, en Uruguay hablan con otras, en Chile con otras, en Colombia con otras, y así sucesivamente. Bueno, Sin embargo, la raíz la entendemos, tenemos el mismo exacto, código. totalmente. Y con las runas pasó lo mismo. Después podemos discutir el origen exactamente, bueno, eso se pone interesante ahí. Sí, eso es más para un debate que quizás algo que se armaría como una especie de debate, ¿no? Así, bueno, ¿cuál es el origen de las runas? Sí. Tenemos diferentes corrientes, obvio. Sí, tenés las académicas, que están basadas La en las historia, o sea, excavaciones, claro, el exactamente, arqueológico. y después tenés las que son más intuitivas, digamos. Sí, Que bueno, ojo, a mí me resuenan, pero no tengo forma de decirte sí, es verdad. y ya entramos en la sala de las conspiraciones, ¿no? O sea, Sí, las totalmente. conspiranoicas, teorías, porque todo es una gran teoría, ¿no? O sea, todo es una forma de ver el mundo. Por eso digo, cuando entramos a ver otra cultura, como puede ser nórdica o cualquier otra cultura, vemos las raíces de otros conceptos que quizás hoy lo vemos totalmente distintos, pero no por malos o buenos. Algunos, como digo, uno como que a veces esto de ver otra cultura nos ayuda como a reversionarnos, ¿no? O sea, a vernos de otra manera. Si yo resueno con una cultura es porque hay algo en mí que está empatizando con eso. Entonces, es como descubrirse uno mismo, ¿no? O sea, si yo tengo esa raíz, más allá de que si buscamos que tenemos o no un gen vikingo, que ya les digo que sí, porque si no nos estaríamos preguntándonos o viendo otras cosas, si no existiría toda esa información, ¿no? Más allá de poderlo físicamente, ¿no? Uno quiere a veces, peleamos muchas veces con nuestra parte más de la razón, ¿no? Eso hay que comprobarlo, es científico, es medible, no todo es medible, sin embargo existe. Es medible, Así pero que, no en las herramientas que tiene algo tan mundano, ¿no? Con una vibración de carne y hueso. Tenemos pocas herramientas. O sea, claro, en esta dimensión, con la cantidad de herramientas que tenemos un límite sin ningún tipo de dudas. Cuando empezás totalmente. a mutar un poco hacia otra evolución, bueno, se te amplían la cantidad de herramientas y podés demostrar un montón de otras cosas. Exacto, por Eh, eso es tal cual. Mirá, vos hablabas lo de las culturas y la interconexión, y es un poco lo que yo intenté hacer, lo vuelvo a mostrar, pero para explicar algo. Con este dorso, que Sí, tiene, que tiene, si yo no te aclaro que le intenté dar una onda andina, por ahí uno lo mira y pasa de largo. Y es justamente eso, tácitamente, tácitamente
y ahí dejo una puertita, qué parecidos que son, ¿no? Con las serpientes, los incas, los mayas, qué parecidos que son, che. Muy parecido. Bueno, nada, simplemente eso. Uniste dos culturas del simbolismo. Sí, Me parece totalmente. genial. Eso es muy chamánico. O sea, el chamanismo es universal, ¿no? O sea, todas las culturas son chamánicas. Exacto. La primera, ¿no? Porque están conectadas con lo primero que existió, que es esta conexión con los dioses, con la naturaleza, ¿no? Con esto de la personificación de, ¿no? Por ejemplo, Odín, eso no existe ver vos, ¿no? Odín, antiguamente, antes del concepto de Odín como el dios perfecto, ¿no? Lleno de luz, muy parecido a Zeus, ¿no? Que está todo super power, no es como se ve en Marvel. Por favor, digo, desmitifiquemos de que Marvel no tiene la verdad del Javamar y de todas las mitologías, pasen cualquier cansada. Vuelvo y digo, este Odín que me decías vos, era dios del viento. ¿Qué hace el viento? Nos muestra cuando cambia de estación, cuando ahora. Hoy hace frío, al fin. Acá estamos 25 grados, digamos. Ya, naturaleza. La gente, yo escuché en la calle, dijeron que iba a estar frío el domingo, no hoy. ¿Qué importa? No manejamos el clima. No. Sí, claro. ¿No? Esto de lo que no manejamos como humanos. Seguimos en la naturaleza, ¿no? Esos son nuestros dioses. El tema es que justamente lo compramos todo ya hecho, entonces estamos desconectados de la naturaleza. No sé, es como irte a vivir al lado del río y decir, pero se inundó todo. Y si estás viviendo al lado del río, o sea... pero no estoy criticando, estoy diciendo, No. fíjate a qué punto estamos desconectados, que no nos damos cuenta de lo obvio. Exacto. Entonces, claro, la naturaleza, malo, fuera, no, qué malo. Perdimos la capacidad de observación. Bueno, de hecho, yo hace muchísimos años escribí algo sobre eso que se llamaba Atardeceres por TV. Y me había surgido porque venía caminando por el centro porteño y pasaba por una casa de electrodomésticos y había un televisor gigante y para venderte lo que ponían un atardecer. Sí. Claro, cuando vos por ahí era girar la cabeza un poquito y lo veías, pero si lo ves ahí, lo compro, claro, porque eso es algo inalcanzable para mí. Tal cual. Entonces, si me están seduciendo con un atardecer es por algo, ¿no? O porque siempre cuando muestran pantallas de televisión, la forma de calibrar bien es con un paisaje. Claro, claro. Eso es natural. O el agua, ¿no? O sea, los sentidos, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Me parece que con pequeñas cosas podemos hacer muchísimo, no hace falta ser un gurú o tener poderes especiales, porque en realidad todos los tenemos. No es que hay alguien mejor que otro o alguien superior a otro. Simplemente, no sé, hay mucha gente que para la matemática la aprende más fácil y a otros les cuesta un poco más. Bueno, pero es que no pueden ser los números no son lo mío. Tal cual. Mirá, no sabía. No, imagínate. Yo totalmente dibujando, ¿no? Dejame esto del creativo. Porque también hay partes, ¿no? Que después se estudia, también son PNL, nuestras dominancias cerebrales, ¿no? Todos tenemos todo, pero tenemos algo que está más como, sale más fácil, ¿no? O sea, que tenemos una especie de don para entender cierta cosa. Y a veces nos conectamos con gente, con personas que nos acoplan, ¿no? O sea, nos ayudan a ese lugar que nosotros hoy no podemos. Y así viceversa. Es como aprender un idioma. A veces lo tenemos... Es como aprender un idioma. Tal cual. Tienes que repetir, aprender ahí. Así que sí, sigo con números. Bueno, la pregunta sería, ¿qué pensás de la Matrix entonces? Bueno. Que hay que cambiar la Matrix, ya. Viene rota hace tiempo la Matrix. No da. No estaría dando.
no me estarían sumando bien los numeritos. Tal cual. Sí, sí, creo que no hace falta vivir en el medio del campo para estar conectado con la naturaleza tampoco. Por Exactamente. supuesto que, si me preguntás, yo no viviría en un edificio, si pudiera, no vivo en un edificio, pero digamos, entiendo a aquel que, bueno, vive en este sistema que no le queda otra, eso está clarísimo, pero Total. hay gente que cultiva tomates en un balcón. Sí. ¿Está bien eso? Por ¿Lo un fondo. normal? No. Pero bueno, la naturaleza está en todos lados. Está en todos lados. En todos lados. Entonces, bueno, qué sé yo. El fuego siempre fue considerado muy importante porque iluminaba en estos momentos, cuando está todo oscuro. Tal cual. Marcaba un poquito el camino para poder ver. Hoy tenemos energía eléctrica que no tenés la necesidad de andar chispeando ni nada por el estilo. ¿Está bien eso? Sí, está muy bien. Pero también tendríamos que seguir sabiendo lo otro, saber de dónde venimos, cómo eran nuestros ancestros, que éramos nosotros mismos en otro momento. Por eso también considero de que la historia y esta mutación de Odín también muta a medida que nosotros mutamos, porque Tal es cual. todo variable. Tal cual. Por eso es importante ese tipo de trabajo como el tuyo, como nosotros que trabajamos con runas o con elementos que son así, de poder llegar a comunicar lo que realmente son, ¿no? De ser comunicadores con lo que hacemos, ¿no? O sea, manifestar cosas, crear, no solamente esto es para artistas, es para todos. Totalmente. Todos somos creadores. No, Y eso acá no hay es lo que... No hay un iluminado y un indicado Claro, con la varita de Odín, vos vas a hacer. claro. Por eso vemos tanto en las películas, ¿no? Esto de los multiversos o Doctor Strange, o sea, inconscientemente nos muestran que todos somos capaces de eso. Pero bueno, está en el ojo de cada uno cómo lo va poniendo en la vida, ¿no? Las cosas que va haciendo. Así Sí, que, también, ojo, también vemos algo que figura en nuestro inconsciente, que para los que somos de la generación que existía Superman, claro, el Hombre todos Araña, superhéroes. siempre hay un tipo que va a salvar la humanidad. Uno, Messi va a salvar a todos. Uno es. Todos Y quieren eso ser es, Messi. y eso es sumamente intencional, porque nos quieren desconectar de que en realidad Es uno estamos solo. todos conectados. Entonces, cuando te va mal a vos, Fer, me va mal a mí también. Tal cual. Cuando no funciona un componente de la computadora, no te anda la computadora. Bueno, acá estamos todos en red. Tal cual. Cuando un centro de energía no funciona y afecta a todos los demás. Entonces, ahí está el trabajo que, nada, no quiero caer en personajes, pero cuando uno, ahora que estamos en año electoral, por ejemplo, y no voy a hablar de política, pero digo, estamos acostumbrados a votar y bueno, te contraté por un servicio, flaco, hacelo bien. No, está en nosotros también controlar, está en Obvio. nosotros estar unidos, no importa Total. las ideas, pero estar unidos, Totalmente. funcionando en armonía, es lo que nos va a hacer, nos va a salvar. Es que todos somos responsables de nuestros cambios. Claro, totalmente. Yo creo que lo que nos muestran estas culturas, a través de, bueno, de los símbolos, a través de los oráculos, a través de estos mitos, ¿no? Que también son señales, o sea, son recuerdos que se van siempre transmitiendo. Pues es saber, es que estudiar bien, no estudiar esto de saber de memoria, estudiar lo que siento con ese símbolo, ¿no? Que me aparece o que siento que viene. ¿Para qué? Para volver a ser tribu. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, vivir sociedad como vivimos, pero no así, sino en tribu, ¿no? Conscientemente, ¿no? O sea, todos somos uno. Sí, sí. Bueno, de hecho, había roles
y, bueno, la organización social Estaba muy nórdica marcada las tribus. era muy clara, muy marcada, y cuando un clan tenía un problema, alguien Sí, de otro clan iba a asistir y te proclamaban, bueno, nosotros estamos con claro. ustedes, ¿qué necesitan? Por supuesto que había diferencias a veces, y se llegaba a la violencia, sí, claro. Es parte de nuestro ADN animal, eh, que los animales se pelean también y se matan, no, no es que no sucede. Somos mamíferos. No Bueno, dejamos ser mamíferos, claro. parte de nuestra misión es escaparnos de ese lado animal para ir hacia un lado más, que la fuerza centrífuga nos lleve hacia algo más iluminado. Claro. Eh, pero Aparte, fíjate que como era una cultura antigua, ¿no? Y conectada con la naturaleza, ellos consideraban que todos los animales eran dioses, sí, sí, ¿no? O sea, que son seres evolucionados, más que nosotros. totalmente. Es que, bueno, y en todas las culturas, cada uno tiene una parte de un animal. Tal Eh, cual. más allá de si sos mono de tierra o de metal, más allá de eso, Sí, sí. y si te fijas, la composición morfológica de los órganos se parecen a otras cosas dentro de la naturaleza. Tal Eh, cual. y es muy loco eso, porque te das cuenta que venimos de acá, pero con un touch, ¿no? Con un Un toquecito. poquito de, y salió el ser humano. Ahí lo fueron Claro, toqueteando y salió. claro. Bueno, los sumerios hablaban muchísimo de esto, ¿eh? Y, Y sí, hay muchísima información sobre eso. A mí también me apasiona mucho, pero bueno, se ríen, acá perdonen, pueden gracias se a ríen. Dios, yo estoy con los, yo estoy con la cultura Claro, nórdica. claro, es que sí. De hecho, los vikingos llegaron, porque los vikingos tenían como, para definirlo de alguna manera, yo siempre lo defino como tres ramas, tres vertientes. La nórdica, la nórdica sí, eran todos nórdicos, pero Sí, sí, pero la noruega, dentro de... se me vino Norway y bueno, dije nórdica. La nórdica, que es como que se expandieron un poco hacia Islandia, Groenlandia, llegaron a Canadá. Claro, bien norte de Europa, todo norte de Europa. Exactamente. Pero después también tenías a los suecos, que los suecos, Mm. entre los mismos clanes, los llamaban ras a los suecos, que son los ¿Ya? que justamente llegaron a la parte media Asia mongólica y bajaron por el Volga, y se cruzaron con los eslavos, y los eslavos le dijeron, che, miren, ustedes son un lujo, nosotros tenemos un descontrol tan grande, ¿por qué no? Miren, acá hay tierras de sobra, ¿por qué no? Gobiernennos, dale, Ah, organícennos un poco. Y de ahí que, bueno, formaron una nación que se termina llamando Rusia, o sea, por los ras. claro, Que es vikinga. Kiev, si se fijan el logo de Kiev, Ucrania, es netamente con orígenes, con rasgos eslavos, obviamente, pero tiene toda la cultura nórdica muy marcada. Y esos mismos son totalmente. los que bajaron hasta Bagdad y demás, y llegaron a Mm. Constantinopla. O Y, sea, mirá vos, sí, llegaron, llegaron llegaron, lejos y en el camino lo que siempre tuvieron los vikingos, que me pareció siempre espectacular, es el intercambio y el estar abiertos a otras culturas e incorporar cosas de otras culturas. exacto, Eso, exacto, eso es el mejor intercambio comercial que tuvieron. Fue exacto, una cosa de locos. Eh, por eso también tuvo cuña el cristianismo para meterse, porque no estaban tan cerrados a todo. mm, Por supuesto, y eso da para otra para otro controversia, ¿no? sí, El sí, martillito de Thor, el martillito de Thor,
Es Sí, una respuesta a la cruz cristiana. claro. Es una contraofensiva. Ah, vos tenés Como la si fuera cruz. la cruz invertida. Exacto. Eh, que obviamente representaba el martillo, también tiene una forma bastante fálica por la fertilidad. El martillo a su vez se utiliza para construir y para defenderte. Ujú. Digamos, tiene un montón de cualidades. Pero una de ellas era, estoy de la vereda contraria a la tuya. Eh, Estoy de este lado, tal cual. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban permeables a todo tipo de información de cualquier otra cultura. Y de hecho, eso sí es una cosa que logró bastante bien la serie Vikings, Sí, de cuando cómo te mostraron muestra. a Ragnar que quería ver los castillos y cómo comían y Sí, cómo sí, vivían los sí, reyes. sí, Bueno, sí, eso sí realmente está documentado que era así. Eh, estaban permeables a mejorarse, digamos. total. Así que me encantó todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, así que me pueden comentar algo. Ahí tuvieron algunos siguiéndonos, nos ponían así como me gusta o se reían de lo que estamos hablando, así que estaban atentos. No se rían, che, serio. Claro. Eh, ¿Qué te parece si hacemos así como una tirada entre una carta de Javamal y yo de este lado aporto una runa? Estoy ¿Te mezclando. parece? Sí, Porque, bueno, hablamos todo el tiempo de las cartas del Javamar, porque entiendo, es una novedad, pero obvio. Fer, todos los que están del otro lado, muchos ya saben, tiene su mazo. Tiene un mazo desarrollado de cartas también, Acá está. que justamente está, exactamente, ahí está. ¿Y de qué va ese mazo, Fer? Contale al que no sabe. Sí, puede ser que ya algunos lo conozcan, pero es un mazo que son cartas y están ilustradas. Mirá, justo sale esta carta. No, estaba. Eh, es totalmente hecho por mí, o sea, yo ilustré cada cosa que ven, y en el centro puse las runas del alfabeto antiguo, que son las 24 runas, que acá en el dorso están todas, ¿ven? Hermoso. Del alfabeto que sería el Futar antiguo, que son de 24 runas. Entonces la idea fue esto, de como darles una imagen a cada runa. Así que el mazo básicamente es una réplica de las runas, pero con ilustraciones. Hermoso. Es sumamente recomendable. Por supuesto que las ilustraciones tienen que ver con la energía de la runa y lo que históricamente se intentó transmitir o se supone que se comunicó con las runas. Tal cual. Obviamente que todo empezó con Escu. O sea, yo Por el cuando principio. las tal cual. Todo empezó por Audumbla. Exacto. Y Padula me quedó mirando cuando salió este ser, ¿no? Que yo le digo que es como una especie de uroboros, ¿no? Qué lindo que es. Muy lindo. Y fue Además muy es loco. Mm. como que encierra muchísimas cosas. Bueno, no me quiero poner pero es como que encierra muchísimas cosas. Eh, porque el anillo, lo circular, justamente encierra muchas cosas. Y bueno, de hecho el anillo se empezó a utilizar en los matrimonios porque hay un contrato energético ahí y un Sí, círculo que atrapa muchas cosas. Pero antes no se usaba. tal cual. O mismo los torques, ¿no? Se dice los torques que se usaban en las muñecas. Sí, sí, eso era más, Como los juramentos o las cosas importantes de la sí, tribu o exactamente. algo más personal, ¿no? O sea, algo Sí, que hacía alguien en pos de algo de la tribu. totalmente, totalmente. Era más clanero. Tal Si cual. te zumbó el oído, a alguien le zumbó el oído, por lo que veo acá. ¿Qué cosa? Ah, ahí vi, sí. Bueno, Es energía, no te asustes. sí, no pasa nada. Y No tu pasa lado derecho es nada. tu lado masculino, el linaje masculino, Claro, por ahí. el linaje guerrero. Sí, pero vos,
creo que fue cuando mostraste FU. Sí. Bueno, hay que ver qué está pasando. De ese lado. No puedo con mi genio, pero... Claro. Para eso nos puedes contactar o a Martín o a mí para la lectura de runas. Se verá en otro momento. A Fer. Claro. Bueno, ¿te parece? Sacamos una runa y un mensaje para concluir la charla de hoy, que me encanta siempre. Y bueno, la idea es siempre hacer esto. No hay un libreto. No. Como ustedes ven. Sepan los que están del otro lado, que acá no había absolutamente nada guionado, pautado. Mira que empezamos. Si quieren que lo puedan ver, que voy a dejar grabado, lo vamos a guardar. Empezó con una carta de Jabamar, así que... Sí, es verdad. La van a ver después. Y cerramos con lo mismo, tal cual. Así que bueno, cuando quieras y estés listo, sacamos. ¿Saco yo o al mismo tiempo hacemos? Ya está, yo ya terminé de mezclar. Yo también. Bueno, 3, 2, 1. No miramos nunca, obvio. Bueno. A ver, me salió a dar vuelta, a ver. Vos léela y yo muestro. Bueno, primero la muestro, vamos a leerla. Sí. Precauciones. No dejes atrás tus armas. Cuando salgas de casa, nunca se sabe si por esas sendas lucharás con la lanza. Ahí va. Precauciones. Sí, precauciones. Ahí va. Claro, ¿no? Cuidado. Cuidado más en estos tiempos que estamos viviendo en la Argentina, bastante complicado. Sí, creo que para todo el mundo, ¿no? Creo que humanamente estamos así. Sí, países que se suponían que eran civilizados y nosotros los brutos, están entrando en ciclos de violencia bastante importantes, mostrando que cuando no hay plata y las cosas no están bien, no les es fácil. Sí. Bueno, y Sohuilo. Sí, por este lado es el sol, Sohuilo, ¿no? La runa del sol. Para ellos simbolizaba mucho la diosa del sol, que justamente tenía un trabajo, primero que nada, de iluminar durante el día, ¿no? Todo el mundo, el Midgard, que es nuestro mundo, y a todos los seres que viven, pero además de cabalgar en este caballo que se decía, ¿no? Que tiraba un caballo en una especie de carro, ¿no? Que así se movía por el cielo. No solamente es que se movía, sino que también se escapaba de un lobo gigante que se llamaba Skoll, ¿no? Que se la quería comer. O sea que, precaución, ¿no? No dejes atrás tus armas. Claro, el movimiento, ¿no? Este es el concepto del movimiento, de que cuando uno está en movimiento y reconoce su luz, nuestro poder, ¿no? Nuestra capacidad, hay que usarla para lo mejor posible, ¿no? Hay que cuidarse. Y esto de la precaución, las armas, o el lobo, ¿no? Como esto del personaje del malo, ¿no? Siempre hay un malo en las películas, en los mitos, y también en la vida real. Siempre hay una energía negativa dentro o fuera de nosotros, ¿no? Ser conscientes, ¿no? De estar atentos, de llevar bien esa luz, ¿no? Enfocada, como el sol. Bueno, de hecho el lobo te impone una imagen de cuidado, guarda. Cuando ves un perro en la calle que no sabes de dónde viene, te genera una sensación de resguardo importante, de alerta, ¿no? Claro. Un turizas. Tal cual, tal cual. Entonces es como, bueno, hay algo de todo eso. Acá dice Bercana Runas, dice, es como andar para adelante, pero sin bajar la guardia. Totalmente. Como un vikingo, justamente. Totalmente. Así que bueno, me encantó. Hermoso. Me encantó. Mil gracias. Gracias por mostrar tu trabajo, tu creación, ¿no? O sea, eso es re importante, ¿no? Poder mostrar, como pasa a mí conmigo, ¿no? Este momento de gestar algo y, mostrar, porque está presencia también ahí, ¿no? Hay un poco nosotros en eso, y agradecido de que puedas compartirlo y que pueda llegar a más personas y que conozcan justamente
estas cosas que son únicas. Por supuesto que el agradecido soy yo. Es muy difícil explicar las cosas que pienso, que siento cuando suceden estos momentos en donde alguien te brinda su espacio, te brinda atención, te ayuda, te da una mano. Es realmente muy difícil de encontrar eso hoy en día. Y de una forma completa y totalmente desinteresada. O sea, acá no hubo más que la buena onda y la sinergia, ¿no?, Sí, que genera total. esto. Lo que dice ahí también Vindigar Artesanías, qué buena onda. Es eso. Exactamente, exactamente. Creo que los chicos tienen el mazo, creo. Simplemente el agradecido soy yo por, repito lo que dije al principio, por permitirme ser el intermediario y mostrar las cartas y por supuesto que gracias a todos por el tiempo que brindan, porque este Totalmente. rato que estuvimos hablando Sí, estuvieron. es muy valioso el tiempo de cada uno. Así que Totalmente. es impagable, realmente impagable. Totalmente. Así que bueno, Gracias. nos esperamos en el próximo video que hagamos. Está bueno que nos pregunten, que nos dejen comentarios, si quieren comentarlo después en el que queda grabado. O mismo, bueno, ahora yo estoy creando un grupo de difusión que, bueno, estoy justamente comunicando un poco más de cerca de esto que estamos haciendo. Cualquier cosa que quieran preguntarnos está bueno para después verlo en vivo, quizás, enfocado a algún tema que quieran ver. Nosotros nos encanta y lo hacemos primero que nada, desde el disfrute y de agradecimiento. Propongan temas, claro. que acá Brainstorming. no le tenemos miedo. Tal cual. Así que bueno, mil gracias, Martu, gracias a la gente que está ahí de acompañarnos este día. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias, Fer. Chao a todos. Gracias. Chao.